¿Y si Dios no está en silencio, sino que hay algo en ti que le impide escucharte? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida de oración para siempre. ¿Cuántas veces has caído de rodillas con el corazón roto, los ojos llenos de lágrimas, y sentiste que el cielo estaba cerrado? ¿Cuántas veces oraste con fervor, esperaste con fe, y sin embargo el silencio fue la única respuesta? Quiero hablarte hoy de algo que pocos se atreven a decir con claridad. Existe una manera de orar que no llega al trono de Dios, no porque Él sea indiferente, no porque esté lejos, sino porque hay condiciones que muchos desconocen y esa ignorancia cuesta caro. Charles Spurgeon, el hombre que fue llamado el príncipe de los predicadores, dijo una vez que la oración es el aliento del alma regenerada, pero también advirtió, con la misma firmeza con que predicaba el amor de Dios, que hay oraciones que suben como humo y se disipan en el aire, sin alcanzar jamás el corazón del Padre. No se trata de una amenaza, se trata de una realidad que la palabra de Dios nos revela con una honestidad que a veces incomoda, pero que siempre libera. Piensa por un momento en un hijo que vive en rebeldía, que ignora los consejos de su padre, que trata a sus hermanos con desdén y aún así llega a casa a pedir favores como si nada hubiera pasado. ¿Respondería cualquier padre amoroso a ese pedido sin antes querer una conversación honesta, un corazón arrepentido, un cambio real de actitud? Dios es un padre, y como todo buen padre, Él escucha, pero también, como todo padre sabio, Él distingue entre una oración que nace del corazón transformado y una que es apenas un ritual vacío, una tradición heredada, o peor aún, una manipulación espiritual disfrazada de devoción. La Biblia lo dice sin rodeos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no escucharos. Este versículo no fue escrito para asustar al pueblo, fue escrito para despertarlo. Y eso es exactamente lo que queremos hacer hoy contigo. Despertar algo que tal vez estaba dormido, o que nunca nadie se atrevió a tocar con la verdad. Spurgeon decía que la mayor tragedia no es el pecado en sí mismo, sino la comodidad con la que muchos viven dentro de él mientras creen estar en comunión con Dios. Es como quien camina dormido al borde de un precipicio, sonriendo, sin saber el peligro en que se encuentra. Hoy no venimos con un mensaje de condenación, venimos con un mensaje de amor que confronta, que incomoda, que sacude, pero que al final abre los ojos a una realidad que puede transformar para siempre tu vida de oración. Porque sí, hay formas de orar que Dios no escucha, y reconocerlas no es motivo de vergüenza. Es el primer paso hacia una comunión real, profunda, viva con el Creador del universo. A lo largo de este video, vamos a explorar juntos cuáles son esas barreras que se interponen entre tu voz y el oído de Dios. Y más importante aún, vamos a ver cómo derribarlas, cómo restaurar esa intimidad que quizás sentiste alguna vez y que extrañas con toda el alma. Si tu corazón siente que hay algo que ha enfriado tu vida de oración, si hay momentos en que oras y no sientes que nadie escucha, este mensaje es para ti. No es coincidencia que estés aquí en este momento. Si este tipo de enseñanza toca tu corazón, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún mensaje que Dios pueda estar preparando especialmente para ti. Y si deseas ir aún más profundo en tu vida de oración, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para conocer nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No te lo recomiendo como una fórmula mágica, sino como un camino práctico, lleno de la palabra, para quienes tienen sed de encontrar a Dios de verdad. Hay una escena que muchos conocen, pero pocos han meditado con la profundidad que merece. El rey David, después de cometer adulterio y encubrir un asesinato, siguió viviendo su vida con aparente normalidad. Siguió reinando, siguió tomando decisiones, y es posible que siguiera orando. Pero algo estaba roto. Algo en su interior se había silenciado. Y fue solo cuando el profeta Natán lo confrontó directamente, cuando David cayó de rodillas y dijo: «Pequé contra el Señor»,
que la restauración pudo comenzar. El Salmo 51 nació de ese momento, y en el versículo 17 encontramos una de las declaraciones más hermosas y más reveladoras de toda la Escritura. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David no llegó a Dios con rituales, no llegó con palabras elaboradas. Llegó destrozado, honesto, desnudo delante de su Creador. Y eso fue suficiente. Pero antes de ese momento, mientras el pecado estaba oculto, mientras David vivía como si todo estuviera bien, sus oraciones no tenían el mismo peso. No porque Dios no lo amara, sino porque el pecado no confesado levanta un muro invisible entre el alma y el cielo. Esta es la primera barrera que impide que tus oraciones sean escuchadas. El pecado que no ha sido llevado con honestidad al trono de la gracia. No hablamos solo de los pecados grandes, los que todos reconocen fácilmente. Hablamos también de las ofensas pequeñas que se acumulan, la mentira que se justificó, el rencor que se guardó, la envidia que se disfrazó de preocupación, el orgullo que se llamó dignidad. Proverbios 28:13 dice con una claridad que no admite interpretaciones: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. La palabra clave aquí no es solo confesar, sino abandonar. No basta con nombrar el pecado delante de Dios si el corazón no tiene intención real de apartarse de él. Dios no es un juez frío que espera el momento de condenar. Es un padre que espera con los brazos abiertos, pero que también conoce la diferencia entre un hijo que regresa arrepentido y uno que simplemente quiere los beneficios del hogar sin el compromiso de la familia. Ahora bien, hay algo que necesitamos decir con mucho cuidado, porque este punto toca fibras muy profundas en el corazón humano. Hay personas que cargan con una culpa tan antigua, tan pesada, que ya ni siquiera se atreven a orar con confianza. Sienten que han fallado demasiadas veces, que Dios ya debe estar cansado de sus caídas, que sus oraciones son indignas de ser escuchadas. Y eso también es una mentira muy peligrosa, porque paraliza el alma precisamente cuando más necesita acercarse a Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice que lo hará si la falla fue pequeña. No dice que lo hará si es la primera o la segunda vez. Dice que Él es fiel. Su fidelidad no depende de la magnitud de tu error. Depende de su carácter. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es ¿soy digno de ser escuchado? La pregunta correcta es ¿estoy llegando a Dios con un corazón honesto, dispuesto a ser transformado? ¿O estoy llegando con palabras que no tienen raíz en mi vida real? Porque Dios no busca perfección en quien ora. Busca sinceridad. Busca ese corazón que, aunque roto, aunque manchado, se vuelve hacia Él sin pretensiones, sin máscaras, sin el performance religioso que tanto agrada a los hombres, pero que no impresiona en lo más mínimo al Señor del universo. Hay una diferencia enorme entre rezar y orar. Rezar puede ser una actividad mecánica, una repetición de palabras que el corazón no acompaña. Orar es un acto del alma. Es poner delante de Dios todo lo que eres, incluyendo lo que no te gusta de ti mismo, incluyendo las dudas, los miedos, las contradicciones, y decirle: aquí estoy, Señor, no tengo nada que ofrecer excepto este corazón que te necesita. Esa oración, por torpe que parezca, por breve que sea, llega. Llega al corazón del Padre con más fuerza que 1000 palabras elaboradas pronunciadas desde la frialdad del hábito religioso. Y desde ese lugar de honestidad, desde esa transparencia radical delante de Dios, es que la vida de oración comienza a transformarse. No de golpe, no con efectos especiales, sino con esa paz que Pablo describe en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Existe una historia en el Evangelio de Mateo que muchos conocen de memoria, pero que guarda una verdad que puede cambiar por completo
la manera en que te acercas a Dios en oración. Jesús estaba enseñando sobre el perdón, y Pedro, queriendo parecer generoso, le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Y Jesús respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». No era un cálculo matemático, era una declaración sobre la naturaleza del perdón, un perdón sin límites, un perdón que no lleva la cuenta. Y luego Jesús contó la parábola del siervo que fue perdonado de una deuda impagable, pero que salió y apretó el cuello de quien le debía una moneda. Ese siervo fue entregado a los verdugos, no porque Dios sea vengativo, sino porque quien ha recibido tanto y da tan poco ha cerrado su propio corazón a la gracia. Esta es la segunda barrera que apaga la voz de la oración, la falta de perdón hacia los demás. Marcos 11:25 lo dice con una claridad que no deja espacio para la negociación. «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». No es una sugerencia, no es una recomendación opcional para personas con carácter noble. Es una condición que Jesús mismo estableció. Y aquí es donde muchos se detienen, porque perdonar duele, porque algunas heridas son tan profundas, tan antiguas, tan injustas, que la sola idea de soltar la ofensa parece una traición a uno mismo. Parece como decir que lo que hicieron no importó, que el daño no fue real, que el dolor no merece reconocimiento. Pero perdonar no significa nada de eso. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que te hicieron. Perdonar no es olvidar como si nada hubiera ocurrido. Perdonar es tomar la decisión de no dejar que esa herida siga siendo el carcelero de tu alma. Es soltar la piedra que llevas en la mano, no por el bien de quien te lastimó, sino por el bien de tu propio corazón. Hay personas que llevan años orando y sintiéndose lejos de Dios sin entender por qué. Y la respuesta está guardada en un rincón oscuro del corazón, donde vive el rencor hacia alguien que nunca pidió perdón, hacia alguien que quizás ni siquiera sabe cuánto daño causó, o peor aún, hacia alguien que ya no está en este mundo, y frente a quien ya es imposible buscar una reconciliación terrenal. Ese rencor funciona como una pared que tus propias manos construyeron, ladrillo a ladrillo, con cada recuerdo doloroso que elegiste revivir, con cada conversación imaginaria donde volviste a ganar el argumento que nunca pudiste tener en la vida real. Y esa pared no solo bloquea la relación con quien te hirió, también bloquea tu acceso al cielo, no porque Dios sea cruel, sino porque el corazón que no perdona es un corazón cerrado, y un corazón cerrado no puede recibir lo que Dios quiere dar. Efesios 4:31 y 32 nos instruyen con una ternura que confronta al mismo tiempo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. La frase final es la llave: como Dios también os perdonó en Cristo. Esa es la medida, no la medida de lo que merece quien te ofendió, sino la medida de lo que tú mismo recibiste. Y si has recibido el perdón de Dios por todo lo que has hecho, por todos los errores que conoces y por los que ni siquiera recuerdas, entonces hay en ti una reserva de gracia más que suficiente para extender perdón a cualquier ser humano que haya fallado contigo. Esto no sucede de un día para otro. Perdonar es a veces un proceso largo, un camino que se recorre con la ayuda del Espíritu Santo, no con la fuerza de la voluntad propia, pero comienza con una decisión. La decisión de decirle a Dios: no quiero cargar esto más, no sé cómo soltarlo completamente, pero te lo entrego a ti. Esa honestidad también es oración, y Dios la escucha. Cuando el corazón comienza a soltar las ofensas, algo ocurre en la vida espiritual que no tiene explicación lógica. La oración se vuelve más liviana. La presencia de Dios se siente más cercana. Las palabras fluyen con menos esfuerzo. No porque hayas alcanzado algún nivel espiritual elevado, sino porque se removió un obstáculo real que estaba entre tu alma y el Padre.
El perdón no es la recompensa que le das a quien te hirió, es el regalo que te haces a ti mismo. Y es también la puerta que abre el cielo sobre tu vida de oración. Hay una imagen que Jesús usó para describir la oración que no agrada a Dios, y es tan vívida, tan precisa, que 2000 años después sigue siendo un espejo en el que muchos necesitan mirarse. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, Jesús describió a 2 hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, conocido por todos como hombre religioso, respetado, cumplidor de la ley. El otro era un publicano, cobrador de impuestos, considerado por la sociedad como un traidor y un pecador. El fariseo se puso en pie y oró así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El publicano, en cambio, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús declaró que el publicano, y no el fariseo, descendió a su casa justificado. Esta es la tercera barrera que cierra el cielo sobre la oración, el orgullo espiritual. La oración que nace no del hambre genuina por Dios, sino del deseo de demostrar, de impresionar, de construir una imagen de piedad ante los ojos de los demás o incluso ante los propios ojos. Mateo 6:5 registra las palabras de Jesús con una firmeza que no deja duda. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Las palabras más frías que Jesús pudo pronunciar sobre una práctica religiosa. La aprobación humana fue todo lo que obtuvieron. Del cielo, nada. El orgullo espiritual es quizás la más engañosa de todas las barreras, porque se disfraza perfectamente de virtud. Se esconde detrás del conocimiento bíblico que se usa para corregir a otros, pero no para transformarse a uno mismo. Se esconde detrás de los años de fe que, en lugar de producir humildad, producen una sensación de superioridad sobre quienes comenzaron después o quienes luchan con lo que uno ya superó. Se esconde detrás de la comparación constante del yo no soy como fulano, del gracias a Dios que yo no caí en eso. Y todo eso que parece espiritualidad es en realidad una pared entre el alma y Dios. Santiago 4:6 lo declara con una contundencia que resuena. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No dice que Dios ignora al soberbio, dice que lo resiste. Hay una oposición activa del cielo frente al corazón que se hincha de sí mismo. Y hay una apertura activa del cielo frente al corazón que reconoce su necesidad, su pequeñez, su dependencia total del Padre. La humildad no es debilidad. La humildad no es vivir creyendo que no vales nada. La humildad es ver las cosas como realmente son, que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que has logrado en tu vida espiritual, llegó a ti por gracia, no por mérito, no por esfuerzo propio, por gracia, pura, inmerecida, abundante gracia de Dios. Cuando esa verdad se instala de verdad en el corazón, la oración cambia completamente. Ya no es una lista de logros presentada al cielo. Ya no es una negociación donde ofreces tu comportamiento a cambio de bendiciones. Se convierte en el llanto de un hijo que sabe que no puede solo, que sabe que necesita a su padre, que sabe que sin él no hay camino, no hay fuerza, no hay futuro. Jesús mismo modeló esta actitud de manera perfecta en el huerto de Getsemaní. La noche más oscura de su vida humana, la noche antes de la cruz, cayó sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. No hay rastro de orgullo en esas palabras. No hay manipulación, no hay condiciones. Solo entrega total al corazón del Padre. Esa es la oración que el cielo escucha. La oración que no llega con credenciales, sino con necesidad. La oración que no presenta méritos, sino que se aferra a la misericordia. La oración que no dice:
merezco una respuesta, sino confío en que tú sabes lo que necesito mejor que yo mismo. Si en este momento sientes que tu vida de oración se ha vuelto mecánica, si sientes que oras más por costumbre que por hambre real de Dios, si sientes que en algún lugar del camino la oración dejó de ser un encuentro y se convirtió en una obligación religiosa, ese es el momento exacto para detenerse, respirar profundo y volver al lugar del publicano, al lugar donde no hay argumentos, no hay títulos, no hay récord de asistencia. Solo un corazón que dice, Señor, aquí estoy, necesito de ti. Esa sencillez, esa transparencia radical, es lo que abre las puertas del cielo sobre la vida del creyente. Y es desde allí, desde ese lugar de genuina dependencia, que la oración deja de ser un esfuerzo y se convierte en el respiro más natural del alma. Hay una palabra en el idioma griego del Nuevo Testamento que se usa para describir la fe en la oración, y esa palabra es pistis. No es simplemente creer que Dios existe, es confiar en que Dios actúa. Es la certeza de que detrás del silencio, detrás de la espera, detrás de lo que los ojos no pueden ver todavía, hay un Padre que está trabajando, que está ordenando, que está preparando algo que supera con creces lo que la mente humana podría imaginar. Y sin esa pistis, sin esa confianza activa y viva, la oración pierde su columna vertebral. Santiago 1, 6 y 7 lo declara con una honestidad que puede resultar incómoda, pero que es necesaria escuchar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No es un juicio sobre quienes atraviesan momentos de duda. Es una descripción de lo que ocurre cuando la oración se convierte en un ejercicio de incertidumbre permanente, cuando se ora sin ninguna expectativa real de que Dios responda. Esta es la cuarta barrera que impide que la oración llegue al corazón del Padre: la falta de fe genuina. No la ausencia de dudas, porque las dudas son parte del camino humano, sino la ausencia de esa ancla profunda que dice, aunque no entiendo, confío, aunque no veo, creo. Aunque la respuesta no llega cuando yo esperaba, sé que Dios es fiel. Hay una diferencia importante que necesitamos distinguir aquí con cuidado. No estamos hablando de una fe que exige resultados específicos, que le pone condiciones a Dios, que decide de antemano cómo debe lucir la respuesta y se decepciona si el cielo responde de otra manera. Eso no es fe. Eso es control disfrazado de espiritualidad. La fe verdadera es la que Abraham demostró cuando Dios le pidió lo que parecía imposible y absurdo. Romanos 4, 20 y 21 describe su actitud con palabras que son casi poéticas en su belleza. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido, no parcialmente, no con reservas, plenamente. Esa convicción no nació de circunstancias favorables, nació de conocer el carácter de Dios. Abraham no confiaba en lo que veía, confiaba en quien le había hablado, y esa es la raíz de toda fe genuina, no la ausencia de obstáculos, sino el conocimiento profundo de que el Dios que prometió no puede mentir. Ahora bien, hay personas que han orado durante años por algo que no ha llegado, y esa espera larga ha ido erosionando la fe poco a poco, como el agua que desgasta la roca con paciencia, no de un golpe sino gota a gota. Y hoy oran, pero ya sin esperar demasiado, ya sin el fuego de los primeros tiempos, ya con ese cansancio silencioso del corazón que ha esperado mucho y ha visto poco. Para esas personas, este mensaje tiene una palabra especial. Hebreos 10, 35 y 36 dice, «No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». No perdáis vuestra confianza. Ese versículo fue escrito para quienes ya están cansados de esperar, para quienes han cumplido con su parte y todavía no ven el cumplimiento de la promesa.
La fe no ignora el dolor de la espera. La fe lo atraviesa. Hay una diferencia enorme entre el optimismo superficial que dice «todo va a estar bien», sin fundamento, y la fe bíblica que dice «no sé cómo ni cuándo, pero sé en quién confío», y eso es suficiente para seguir de pie. Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 18, contó la parábola de la viuda persistente precisamente para enseñar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una mujer sin poder, sin influencia, sin recursos, que volvía una y otra vez al juez con la misma petición hasta que fue atendida. Y Jesús preguntó, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La persistencia en la oración no es señal de que Dios no te escuchó la primera vez. Es la expresión más honesta de una fe que no renuncia, de un corazón que sabe que vale la pena seguir llamando a esa puerta. Entonces, si hay algo por lo que llevas tiempo orando y todavía no has visto la respuesta, no interpretes el silencio como abandono. Interpreta la espera como preparación. Dios no tarda porque se olvidó, tarda porque está obrando en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver. Y cuando la respuesta llegue, y llegará, entenderás por qué cada día de espera fue necesario. La fe que sostiene la oración no es la fe de quien nunca duda. Es la fe de quien duda, tiembla, llora y aún así se arrodilla otra vez y dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa oración, tan humana, tan frágil, tan honesta, es una de las más poderosas que jamás se ha pronunciado, y el cielo la escucha. Hoy recorrimos juntos un camino que pocos se atreven a transitar, el camino de la honestidad espiritual. Vimos que el pecado no confesado, la falta de perdón, el orgullo religioso y la fe sin raíz son barreras reales que alejan nuestra voz del corazón de Dios. Pero también vimos que cada una de esas barreras puede ser derribada, no con esfuerzo humano, sino con un corazón que se vuelve a Él con sinceridad. Dios no busca oradores perfectos, busca corazones verdaderos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó algo en tu interior, déjalo en los comentarios, nos ayuda muchísimo. Dale like al video, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos mensajes y sigue mirando los videos que aparecerán en pantalla ahora. Hasta la próxima. Y si deseas restaurar tu vida de oración de manera práctica y profunda, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Vale la pena.